Sánchez vendiendo España o mi país por un trabajo. La verdad es que hay algunos asuntos para los que uno se tiene que sentar tranquilamente y reflexionar sobre lo que quiere decir o escribir, mientras que en otros todo sale como si fuese imposible contener por más tiempo lo que se siente. Este es el caso con la actitud del presidente del gobierno en política exterior. No se trata aquí de hablar de cuestiones ideológicas ni de enfoques políticos, sino de una realidad que afecta a todos los españoles, más allá de las propias creencias y de los propios deseos, más allá del aquí y ahora, porque las consecuencias de lo que está haciendo el señor Sánchez excederán con mucho el tiempo que él esté en la Moncloa. Lo cierto es que yo en un principio me sentí muy esperanzado con que Pedro Sánchez se interesase por la política exterior, después de los negros años con Rodríguez Zapatero, que nos sacó del escenario internacional, y de Mariano Rajoy, que sencillamente nos propulsó al espacio, perdiéndonos en la lejana soledad de la mayor de las indiferencias. Cierto que en general la clase política española, a excepción hecha de Suárez y González, han demostrado su indiferencia total por la política exterior. Recordemos, por ejemplo, que Rodríguez Zapatero anuló en el último momento un viaje a China, nada menos, con 2 aviones llenos de empresarios españoles, y la razón fue porque el señor Rodríguez Zapatero quería asistir a un acto que su partido organizaba en León. Con eso queda dicho todo. En cuanto a Mariano Rajoy, su indiferencia por el extranjero allanó el camino a la propaganda independentista catalana. Y cuando se le decía y se le repetía que había que intervenir, que no se podría dejar que los catalanistas hiciesen su propaganda de esa manera, el lerdo, ignorante, absurdo e incapaz presidente del gobierno que era Mariano Rajoy se limitaba a decir: dejadlos, ya se cansarán. España no perdió la batalla mediática con los independentistas, la perdió en su nombre, esa especie de cavernícola político enraizado en la mentalidad de un registrador de la propiedad, no de un gobernante, llamado Mariano Rajoy. Por eso, cuando Sánchez llegó a la Moncloa justo antes de un importantísimo Consejo Europeo, en el que no solo representaba a España, sino a todos los socialistas europeos, y le acompañaba su consejero de Política Exterior, el diplomático señor José Manuel Álvarez, me pareció que podía ser el inicio de una vuelta al escenario internacional de España. El fiasco fue total desde un primer momento. De la reunión del Consejo Europeo, lo único que quedó claro es que el presidente francés Macron había no solo traicionado, sino que se había reído a mandíbula batiente de ese par de padguatos engreídos llamados Sánchez y Álvarez, que se habían creído las promesas que él les había hecho, mientras que por la espalda se ponía de acuerdo con la entonces canciller Merkel para repartirse todos los puestos. Sánchez y Álvarez llegaron a la cumbre pavoneándose, seguros de sí mismos, como un tándem que presentaba como la quintaesencia de la política exterior española. Desgraciadamente salieron humillados, ridiculizados, muy ridiculizados ante los españoles y ante los socialistas europeos. Sánchez se vengó de los malos consejos recibidos del señor Álvarez, negándole el Ministerio de Asuntos Exteriores. Le cesó como consejero de Asuntos Exteriores y le envió a París para ver si aprendió algo de política exterior. Personalmente creo que fue injusto cesarle por incompetencia, porque el señor Sánchez no le había nombrado por ser competente en política exterior, sino por ser su amiguete. Luego, lo correcto hubiera sido cesarle por no ser buen amiguete, no por no ser buen consejero. Pero dejemos al señor Albáñez, que ya hablaremos de él en el próximo podcast. Es justo reconocer que Macron, Sánchez y Álvarez comparten una cosa. Políticamente no han traicionado a más gente porque no había nadie más a quien traicionar. No sé si conocen ustedes el origen de la frase que Shakespeare hizo famosa en su obra Ricardo III, mi reino por un caballo. Pues esta frase fue la que dijo el rey inglés Ricardo III cuando en la batalla de Bosworth, a finales de agosto de 1495, su caballo, que había perdido una herradura, se cayó y le dejó en el suelo, mientras el ejército enemigo de Enrique Tudor ponía en fuga las tropas de Ricardo. Solo, sin ejército y sin modo de huir, Ricardo pronunció esa frase.
Me he acordado de ella pensando en las noticias aparecidas en la prensa sobre la acción exterior del presidente Sánchez, cuyo resultado es de temer que empeore mientras siga en la presidencia del gobierno. El señor Sánchez ha tirado por la borda lo muy poco bueno que había en la política exterior española, únicamente para lograr la ansiada foto y conversación con el presidente estadounidense Biden y además ahora también para que Biden le nombre secretario general de la OTAN cuando los españoles le saquen de la Moncloa. Para hacerlo breve, con solo 4 ejemplos, citaré, primero, frente a la discreción en sus declaraciones del canciller alemán Schulz o del presidente francés a propósito de la guerra en Ucrania, pensando en las consecuencias en el mañana y que habrá que hablar con Rusia, Sánchez ha querido ser más antirruso que los propios americanos y ha sido el único jefe de gobierno occidental a ir a Ucrania y caer en excesos lingüísticos antirrusos que le avergüenzan a uno cuando los escucha. Y encima, el presidente Zelensky le afea recriminándole que no envíe el material que promete y además dándole instrucciones de lo que tiene que hacer, exigiéndole, entre otras cosas, que las empresas españolas abandonen Rusia. O sea, que el tal Zelensky le ha tratado como a un díscolo subalterno. Por si fuera poco, Sánchez se ha ganado las antipatías de Rusia, que sin duda le pasará la factura. Bueno, no, perdón, rectifico. No le pasará la factura. Nos pasará la factura a los españoles. Luego ha dado un giro de 180 grados a la tradicional actitud de España con respecto al Sáhara, para así complacer a Rabat y demostrar a Washington que él siempre hará lo que Biden le guste, aunque perjudique muy seriamente los intereses españoles. Y para hacer la jugada completa, se ha ganado el odio de Argelia y de Gali, al que acababa de curar del COVID en un hospital español. Pero no por ello el tal Gali ha dudado en hacer declaraciones amenazadoras contra España. Eso, señor Sánchez, demuestra su buena vista en política internacional. Deseoso de complacer a Biden, Sánchez, a través de su ministro Álvarez, ha dicho que España reconocerá a Kosovo, reavivando un tema que ya estaba zanjado desde hacía años. Pero Sánchez, que ya no sabe cómo demostrar a Biden hasta qué punto es servicial, ha decidido cambiar de nuevo la postura española y reconocer a ese territorio de delincuentes, que ganó la independencia porque Estados Unidos quería instalar la base de helicópteros más grande de Europa, justo al lado de los corredores 7 y 9, y el dictador serbio Milosevic no se lo daba. En represalia, Washington convirtió a los kosovares, a los que los propios americanos habían considerado una banda de delincuentes, en un ejército de liberación. España se negó a reconocer semejante cueva de ladrones como Estado independiente, e hizo bien. Pero ahora el señor Sánchez ha cambiado rumbo, todo por satisfacer a Biden. Finalmente, hasta ahora, leemos en los periódicos que España acogerá a todos los centroamericanos que Estados Unidos le envíe. Y a los que va a enviar, naturalmente, son todos los delincuentes, asesinos, gángsters, pandilleros encerrados en las cárceles de Estados Unidos. Vamos por partes. No es que yo me oponga a la llegada de hispanoamericanos, todo lo contrario, y de hecho apuntaría que los españoles podríamos aprender mucho de su educación y buenas maneras, a ver si dejamos de lado la basteza y groserías que a veces utilizamos entre españoles. Además, gracias a ellos quizás se puedan seguir pagando las pensiones en un próximo futuro. No olvidemos que ellos no pidieron que fuéramos a América y que el legado político que España ha dejado ha sido desgraciadamente el de corrupción, intolerancia y autoritarismo, aunque todo ello en grado mayor que en la península. No ha de olvidarse tampoco que cuando los españoles hemos sido exiliados o para hacer fortuna a América, nos han acogido. Luego bien merecen que hagamos lo mismo con ellos. Vamos a ver, no se trata pues de xenofobia ni de racismo. Lo que ocurre, y lo que me indigna, es que Estados Unidos no nos va a enviar a los médicos, ingenieros, maestros, etcétera, que estén allí. A nosotros nos va a enviar los que son carne de presidio, los que ocupan las celdas en las prisiones americanas. ¿Qué inspira esta desoladora actitud del señor Sánchez? Hay una doble razón. Sánchez está haciendo todo lo posible para conseguir la foto y la conversación con Biden para demostrar que es una figura de alto nivel intelectual internacional, probando a Biden que es un buen y obediente servidor. Y además para que Biden le nombre secretario general de la OTAN cuando Stoltenberg, que termina su misión el verano que viene, justo cuando Sánchez calcula que los españoles le habrán echado de la Moncloa. Por eso es muy probable que de aquí a la cumbre de la OTAN a fin de este mes, Sánchez vuelva a perjudicar los intereses españoles cediendo ante las peticiones de Estados Unidos. ¿Y todo para qué?
Pues la versión de Sánchez de la frase de Ricardo III no dice mi reino por un caballo, sino mi país por un trabajo. Sería patético, vergonzoso, si no fuera tan grave para España, porque las consecuencias de todos los errores las pagamos y las seguiremos pagando los españoles cuando Sánchez ya se haya ido. Así es de suponer que si alguna vez se vuelve a cruzar Sánchez con Biden en un pasillo, lo primero que Sánchez le diga al presidente americano es esa frase tan española de ¿qué hay de lo mío?